Deciros que mi especialidad es la oncología. Yo he trabajado desde el año 91 en oncología específicamente y realmente mi trabajo es sobre todo trabajar todos los dolores. Y uno de los dolores es el dolor crónico. Pensar que cantidad de pacientes con cáncer tienen dolor crónico normalmente bastante solidificado después de los tratamientos. En algunos casos, muchos de los enfermos oncológicos, especialmente en cáncer de mama, vienen con fatigas crónicas, fibromialgias. Hay mucha cantidad de este tipo de dolor previo y mucha instalada a posteriori. ¿De acuerdo? O sea que desde aquí es desde donde yo trabajo. Y un poco entender, a mí siempre me gusta empezar con la etimología, porque saber que el dolor viene de doler y que está íntimamente ligado en el dolor físico y el afligimiento, creo que a partir de aquí no necesitaríamos hablar más de la necesidad de trabajar realmente en un equipo multidisciplinar, como sería necesario. Está sobradamente, hoy en día como mínimo, sobradamente explicado que sería algo a nivel preventivo y que se gastaría mucho menos dinero en un futuro, pero estamos donde estamos. Entonces, vamos a trabajar con lo que tenemos y sobre todo saber qué recursos tenemos, aunque sean muy escasos. En los hospitales, en los grandes hospitales, ha sido difícil que se pusieran los psicólogos dentro de algunos equipos donde hay, por ejemplo, dolor crónico, donde hay paliativa, donde hay oncología, pero se ha empezado y poquito a poco espero que al final se trabaje realmente en equipo multidisciplinario, porque realmente todos los profesionales están muy contentos cuando pueden tener esta gran nutrición. Entonces es muy importante saber que todavía la mayoría de sanitarios no tienen claro la componente psicológica. Y esto es importante, porque yo siempre digo lo mismo, si miramos solo la pantalla, pero no miramos la unidad central, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Este es el tema. O sea, es verlo todo en un conjunto. El doctor White-Barry realmente ya empezó a hablar claramente de cómo las señales neurológicas del dolor provienen de los receptores del tálamo. Y como bien sabéis, tienen un camino que va a la corteza sensorial y otro camino que va al lóbulo frontal, que está íntimamente relacionado con el sistema límbico, donde está toda la información del inconsciente, donde está toda la información emocional. Entonces, la estimulación de esta área le da al paciente siempre una experiencia emocional que va junto con el dolor, y es lo típico. Cuando hay un choque emocional, sea consciente o inconsciente, y en eso me explico, ahora mismo podemos tener un choque emocional porque entra alguien y nos dispara a todos, o lo intenta, esto sería un gran choque emocional. Y después estaríamos todos traumatizados. A esto le llamamos el trauma, el gran trauma, el trauma T, pero en mayúscula. Si después, en algún momento, pasara que estamos en otro lugar y alguien entrara pegando unos ruidos fuertes, podría ser que la persona que ha vivido esta experiencia previa de una situación tan traumática se reimpactara y entrara en estado de disociación. Y este es el punto donde hay que trabajar, porque es aquí donde la gente queda en estado de shock, queda bloqueada. Y si ha sentido algún dolor en ese momento traumático, porque se ha dado un golpe, ese lugar donde tuvo el dolor, junto con el impacto traumático emocional, queda íntimamente relacionado, y es ahí donde empieza a haber ese dolor crónico cada vez que se va retraumatizando. Por eso es tan importante entender, y ahora os lo explicaré con un ejemplo, entender
la historia traumática de las personas, porque todos tenemos historia traumática. Lo que pasa es que algunos tienen historia traumática muy, muy elevada en infancia en estado preverbal, posverbal y adolescencia. Y este es el tema en el cual normalmente no se entra si no es en un tú a tú individual muy íntimo. Por eso cuando tienen ese dolor, es como el tema de las migrañas. Cuando hay el dolor, ese dolor bloquea tanto, porque si esa migraña se inicia con un proceso, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia, ese dolor te deja totalmente bloqueado. Desde ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos muchas herramientas, pero vamos a juntar herramientas. ¿Por qué no desarrollar una intervención psicológica que trate la parte emocional del dolor crónico? Por un lado, porque hay un poco de resistencia, y es que la medicina es una ciencia que hoy en día es ya más madura realmente. Tiene mucha tecnología y se pueden hacer ensayos que se pueden repetir. Y esto es muy importante para la ciencia, que todavía para nosotros es primordial. Se puede hacer, reproducir y aprender. En cambio, la psicología es una ciencia más joven y en realidad tiene muchas opiniones. Como habréis visto hoy todo el día, habréis visto algunas de las opiniones, algunos de los cuerpos teóricos, todos ellos muy interesantes, pero al final, entre las diferencias, muchas veces queda un punto un poquito, a veces diluido. Y de todas maneras, aunque cada vez hay más evidencia científica, como habéis visto, y en algunos casos, como por ejemplo es la intervención psicoeducativa, se ha hecho bastante investigación, no en España, en Estados Unidos, en España hay poquita, es realmente interesante ver cómo se van obteniendo resultados, pero todavía hay mucha contradicción hasta el momento. Y no es hasta la actualidad donde las terapias que se le llaman las psicoterapias de tercera generación, que son todas las que tratan la destraumatización, se está obteniendo un potencial científico buenísimo en la que hay un efecto brutal de mejora en el dolor, tanto crónico como agudo. Y esto es muy importante. Si revisáis en la Cochrane, veréis qué cantidad de investigación está habiendo hoy en día y realmente se demuestra las terapias de tercera generación, en especial la EMDR, que es la que está de momento más investigada, como la terapia más efectiva hoy en día en dolor y en otros temas psicoemocionales. Entonces, el tema aquí es el trauma. Como veis, el trauma, os he dicho antes, se suele implantar en la infancia o puede ser en la adolescencia. Y todos nosotros llevamos este pequeño niño dentro que pugna por salir cuando siente dolor. Este dolor, que puede ser un dolor que quede ahí en el inconsciente y que se empiece a disparar en el momento en que hay una reimpactación. ¿De acuerdo? Os explico un estudio que se hizo a finales de los años 90 en el Instituto de Columna de San Francisco, donde con una muestra de 100 pacientes con hernia discal lumbar, fueron entrevistados antes de su operación básicamente de 5 situaciones traumáticas. A ver si les había sucedido. Si había habido abuso físico en la infancia, o si había habido abuso sexual, o abandono o negligencia emocional, que ahora no me entretendré a explicar, pero que esto es crucial, porque muchos llevamos encima un poco de cada, posiblemente. Pérdida de uno o ambos padres, sea por el motivo que sea, puede ser por muerte o por un mal divorcio, una mala separación, en fin. O abuso de drogas en casa,
desde el alcohol a lo que haga falta. Los pacientes fueron asignados en 3 grupos: los que no tenían ningún factor de riesgo, los que tenían 1 o 2 factores de riesgo y los que tenían 3 o más factores de riesgo. En el primer grupo hubo un éxito posoperatorio del 95%. En el segundo, un éxito posoperatorio del 75%. Y en el tercero, un éxito posoperatorio entre un 3 y un 15%, con un mismo tipo de intervención. Entonces, está claro, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que el resultado de la cirugía y el dolor posoperatorio tienen poco que ver con el procedimiento quirúrgico. Este es el tema. Realmente, lo que más tiene que ver, lo que se está viendo ya muy claramente, es que lo que tiene que ver es el trauma en la niñez y la adolescencia. Esto es lo que nos pone en esa base de vulnerabilidad. La vulnerabilidad en la que estamos todos, unos más, otros menos, como he dicho antes, y de ahí partimos. Claro, nuestra primera herida infantil, como siempre yo explico a los alumnos, la primera herida infantil puede ser como esto, ¿no? Como un pequeño porrazo. ¿Pero por qué? Porque un niño está en el presente y cuando le pasa algo muy grave, como puede ser que le pegue una paliza a un padre o que esté continuamente diciendo simplemente «quita ya, niño, de aquí, qué desastre, qué trasto», esto reiterativamente, o que haya una cierta frialdad emocional donde ahora no me molestes, ahora no. Este primer trauma, un niño lo que hace es, bueno, y se va a jugar, lo maneja como puede. Pero cuando uno es adulto y le empiezan a decir, tú no, tú aquí no juegas, tú aquí no estás bienvenido, y empiezan a ver los temas relacionales de verdad, donde nos jugamos nuestra integridad, que es en el mundo de pareja, en el mundo de familia y en el mundo laboral, aquí es donde vienen lo que le llamamos, y se llama porque hay una teoría que es de Nemerov, que es el tocado y hundido. Y es donde empieza a haber la retraumatización y empieza a surgir la sintomatología que esa persona tenga más vulnerabilidad. Este estudio que he dicho antes se extrapoló, de hecho, con intervenciones de tipo manipulativo, como es osteopatía, fisioterapia, etc. Y se obtuvieron resultados similares. En un estudio de seguimiento de este que os he comentado antes, se demostró que una terapia psicológica enfocada, como puede ser una terapia de tercera generación, un ejemplo es MDR, realmente que toque los asuntos específicos realmente traumáticos de la persona, podría mejorar drásticamente los resultados postquirúrgicos. Y de hecho, Pelletier mostró que los pacientes que tuvieron una niñez difícil, pero que sin embargo pudieron madurar a través de un proceso terapéutico adecuado, terminaron teniendo una expectativa de vida más larga en las mismas condiciones que las personas que tuvieron una niñez en principio feliz. Entonces, hay que tener claro una cosa, que cuando un conflicto de la niñez es sacado a la luz, porque pensar que la mayor parte de personas lo que no queremos vivir es en aparente vulnerabilidad. Por lo tanto, normalmente nos pasamos la vida intentando que esa vulnerabilidad no salga fuera. Por eso la resistencia. Antes le quería contestar a tu compañero, pero no quería entrar en el tema porque es un tema muy importante. Hay muchas personas que no sienten
ni la situación, quizás ni la persona adecuada para poder abrir la caja de Pandora. Por eso hay tanta resistencia, porque hay un miedo atroz al dolor profundo. Esto por un lado. Y por otro lado, hay que entender que a veces hay síntomas que están siendo una respuesta a un entorno, que están generando un diálogo necesario, inconsciente, eso sí. El tema es dar consciencia a ese síntoma. ¿Para qué sirve el síntoma? ¿Qué diálogo está haciendo con el entorno? Y si realmente es nutritivo y saludable. Y si no lo es, valorarlo, pero con una persona adecuada. Entonces, claro, si sacas a la luz tu historia de verdad, si te vuelves más consciente, evidentemente todo lo demás, la pastilla funcionará más, cualquier intervención funcionará más. Es de lógica, además, yo creo que es de lógica. Si no, me lo decís, ¿eh? Entonces, esta persona que está tocada y hundida, una vez ha podido sacar a la luz todo esto, todo ese dolor, realmente será una persona que no ponga resistencia. Y este es un trabajo precioso de equipo. Entonces, la energía, esta energía que es eléctrica, provocada por el conflicto en las áreas del sistema límbico debido al trauma. Yo no sé si sabéis cómo funciona esto, pero os lo explico. En realidad, cuando hay un trauma, es como una muesca ¡pac!, en el sistema límbico. Y cada vez que hay un pequeño estímulo que afecta allí, puede ser pequeñísimo, ¿eh? A veces es de olfato, porque resulta que el abusador, por ejemplo, usaba no sé qué colonia, pero cuando alguien te pasa por delante y tiene esa colonia, te vas a activar y no sabes ni por qué. Entonces, esto es una energía eléctrica que va haciendo chispazos en tu sistema límbico y estás siempre en vulnerabilidad y no sabes qué te pasa. Te disocias, que es muy importante saber qué significa estar disociado. Es muy importante que todos los profesionales de la salud entendamos cuando tenemos una persona que se nos ha disociado, que ya no, es como que no está ahí, que no está. Es como cuando damos un diagnóstico de una grave enfermedad. Tú al darle ¡pam!, en la frente, la primera en la frente, lo que le digas después no va a escuchar nada. Es que es imposible. Bueno, ¿cómo estaríamos nosotros si nos diagnostican ahora mismo un cáncer, no? Pues hay que asimilar esto. Ya no digamos si es una persona que tiene un background donde su mamá se murió de cáncer, donde la tía se murió de cáncer, donde, en fin, hay cantidad de situaciones que hay que ver. Hay que ver cada persona dónde está, porque el background lo es todo, todo. Entonces, está claro que si sacamos ese cortocircuito, si podemos descortocircuitar, realmente la información va a la corteza directa y puede empezar a procesar la información de una forma adecuada, despertando de una forma adecuada las áreas del tálamo. Esta energía viene a ser la fuente de mucha vitalidad. Cuando haces una buena intervención en destraumatización, la persona te dice, yo no sé qué ha pasado, pero yo de golpe vuelvo a tener claridad mental, a tener vitalidad, a tener fuerza. Es impresionante, parece un milagro, y además te lo dicen, parece un milagro esto, pero no es un milagro, es un uso adecuado de los recursos naturales de una forma adecuada e inteligente. Sin embargo, este camino desde el conflicto hacia el hipotálamo, normalmente, como he dicho antes, está muy habituado, está condicionado, porque igual esa persona en un dolor crónico, por ejemplo, lleva años de reimpactación donde está activado este sistema. Está enganchado como un disco rayado y tenemos que conseguir, aparte de todo lo que se puede hacer, que vosotros de aquí es lo que sabéis seguro y muy bien,
pero hay que desenganchar a la persona en su disco rayado. Y ahí es donde intervienen estas terapias, como es el MDR, de una rápida, porque tiene un rápido desenganche. ¿Qué significa el MDR? Para quien no lo conozca, lo tengo que explicar, igual hay gente que ya lo conoce, lo siento si aburre, pero voy rápida. El MDR significa desensibilización y reprocesamiento con movimientos oculares. Esto empieza, o fue creado, gracias a la doctora en psicología Francine Shapiro a principios de los años 80. Y ella descubrió, ella era una señora que tenía un nistagmo, ¿conocéis el nistagmo? Pues ella misma, por observación, se dio cuenta que cuando estaba preocupada, de golpe iba por la calle, ¡pac!, se le disparaba el nistagmo y se relajaba. Y como la verdad, tenemos que decir, no sé, los americanos tendrán muchas cosas así complejas, pero si tienen algo bueno, es que cuando ven algo que puede ser interesante, lo investigan. Ya me diréis, yo me imagino, no sé, yo no me imagino a mí yendo al departamento de psicología cuando yo tenía 20 y pocos años, decir, mira, es que yo tengo nistagmo y cada vez que me pasa esto, me relajo. Pues creo que todavía lo estaría diciendo hoy en día. Allí no. También es cierto que tienen mucho dinero desde el mundo militar y entonces hay mucha buena base. El tema es que ella se dio cuenta que los movimientos, estos oculares, si se creaban, si se condicionaban de forma voluntaria, reducían los niveles de ansiedad asociados a las cogniciones negativas y a las emociones perturbadoras, asociadas a una experiencia traumática, que puede ser reciente o lejana en el tiempo. Por lo tanto, hay que entender que el MDR es terapia psicológica completa, que trata reacciones emocionales causadas por experiencias realmente abrumadoras en la vida, que va desde eventos traumáticos como puede ser las guerras. Este fue un origen, en el caso de la doctora Shapiro, gracias, ¿os acordáis? Bueno, no sé, igual los que estáis aquí sois más jóvenes, pero hubo una época en que habían muchos excombatientes que venían de las guerras, los americanos iban a hacer guerras en otros lados, y un buen día salía un señor exmilitar y pegaba tiros por la calle, ¿vale? Pues gracias a esto, que es un horror, pero se hizo una intervención realmente muy seria con esta técnica y se vio el efecto tan espectacular en grave impacto traumático que era un nivel delirante, porque son personas que están tan traumadas que al mínimo se disparaban y empezaban a delirar pensando que estaban en la guerra, por eso disparaban, salían a la calle e iban a disparar. Entonces, en guerras, gente que ha estado en trauma de guerra, en trauma de violaciones, y no una, sino continuadas, desastres naturales, hay mucha intervención en crisis hoy en día, en los grandes desastres naturales, y se utiliza esta tecnología. Y sobre todo, donde utilizamos más los psicólogos en nuestras consultas, es con toda la batería de trauma en la niñez, que hay mucha o muchísima en general. Y pensar, yo también siempre recuerdo esto, pensar que todos nosotros, yo soy hija de una señora que nació en plena guerra, que ella cada vez que siente un ruido que le viene por la espalda, se sobresalta, porque ella dice que recuerda de bebé cómo caían las bombas en Barcelona. Esto es impactación traumática. Pues es que aquí tenemos mucha gente impactada, no solo de esto, sino de las consecuencias de después, de padres en las guerras, de asesinatos, de injusticias, de todo ha habido de todo. Y nosotros somos la herencia, por lo tanto venimos de una cultura muy traumada y con mucho secreto. Entonces, ¿qué es lo bueno del MDR? Es que aprovecha los mecanismos naturales fisiológicos de reprocesamiento del propio cerebro.
para sanar todos estos traumas. ¿Y cómo lo hace? En realidad permite que el cuerpo use este sistema que sería similar a lo que pasa durante la noche con el sueño REM, que sabéis que se mueven los ojos a toda velocidad, pues es inducirlo durante el día. Evidentemente en una situación controlada y cuidadosa, terapéutica, y se reprocesa rápidamente la información traumática. Y esto es algo natural, algo que tenemos, es un proceso autocurativo que tenemos. Por eso muchas veces cuando decimos, uy, hoy he tenido un mal día, me voy a dormir, y al día siguiente nos levantamos mejor. Normalmente, si no ha sido algo muy grave que te has quedado realmente traumado y atascado. Pero si no es así, es porque has podido procesar durante la noche, gracias al REM. Y esto es una joya, tenemos una joya que es nuestra, solo tenemos que activarla. Y sabemos que esta joya nos permite reducir el estrés, que todos llevamos una dosis en general muy alta, y nos permite generar nuevos aprendizajes adaptativos e inocular nueva información de una forma rápida dentro de la cabeza de la persona. Como muy bien nos explicaba esta mañana la doctora Esther, ella nos comentaba cómo con la hipnosis se puede poner la información adecuada. Con MDR se hace esto, una vez reprocesado el trauma, después se hace una entrada, una inoculación de información adecuada y adaptativa, que además viene de la propia procesación de la persona. Y esto es aprovechar su propio pensamiento. No hacemos nada antinatural, no usamos algo nuestro, usamos lo que la persona le evoca en su cerebro como positivo, con lo cual no estamos forzando nada. Entonces, creo que queda claro que el modelo de intervención de MDR intenta integrar elementos de diferentes escuelas psicoterapéuticas, que esto es muy interesante. Por eso también ha tenido tanto éxito, porque las diferentes escuelas psicoterapéuticas en psiquiatría, y hay muchos médicos cada vez más, y fisioterapeutas y osteópatas que se están interesando mucho por esta terapia, porque es una terapia que une mucho conocimiento a la vez y no es compleja, simplemente tienes que tener que saber trabajar con un paciente de una forma adecuada, como bien han dicho en las sesiones anteriores todos los profesionales. Es una herramienta realmente comprobada científicamente, eficaz y aplicable en una enorme variedad de patologías. Se hace accesible a todo tipo de terapeutas porque hay protocolos estandarizados para cada problema. Hay un protocolo estándar y después hay protocolos estandarizados para diferentes patologías. Entonces, se puede tratar también, además del estrés postraumático, como he dicho antes, desórdenes disociativos, trastornos de ansiedad y depresión graves, trastornos de bipolaridad, adicciones importantes, perturbaciones somáticas, dolor crónico, etc. Y tanto en niños como adolescentes y adultos. Que sepáis que es una técnica que en los niños todavía es más efectiva, porque están más frescos. Y por lo tanto, también es una conceptualización respecto a cómo afecta el dolor emocional producido por el trauma psicológico en las personas, cómo evoluciona y cómo afecta en su cuerpo físico. Y es el caso del dolor crónico, donde el MDR especialmente ha desarrollado un protocolo para el dolor crónico. Y es un protocolo muy validado y muy experimentado ya hoy en día. Y esta tecnología lo que ha hecho es comprender mucho mejor a nivel científico cómo opera el dolor dentro del cuerpo.
Antes se pensaba que el dolor implicaba únicamente la existencia de un daño físico. Sin embargo, actualmente se sabe que todas las investigaciones nos han llevado a que es otra cosa, ¿no? Que realmente viene de la base del background traumático de la persona. Porque lo que también se sabe claramente es que el dolor genera importantes reacciones emocionales que pueden potenciar el sufrimiento también a posteriori. El mismo dolor crónico genera problemática emocional secundaria y genera un círculo vicioso de dolor, como bien sabéis. Desde este modelo está claro que el procesamiento de la información, el dolor puede concebirse como una señal de que hay algo que no va bien, independientemente de que sea multifactorial su etiología. Sin embargo, este dolor puede continuar a veces más de lo que puede ser funcional, y es donde estamos con el dolor crónico. Ha perdido su capacidad funcional, el dolor. En este sentido, es cierto que el dolor a largo plazo puede conducir a cambios en el sistema nervioso, y es esto lo que hace que se cronifique el dolor, porque hay cambios del sistema. Según este modelo de procesamiento adaptativo de la propia información traumática y la propia información del dolor, desde que se trabaja con el MDR, el dolor se mantiene, se sabe porque se trabó en el sistema, en el hipotálamo, se trabó allí. Y es allí donde hay que trabajar, en esa red somática. Entonces el MDR se presenta como una herramienta realmente hoy en día eficaz para el dolor, de una manera que es un medio de estimular el sistema nervioso para que vuelva a funcionar de una forma correcta, como he comentado antes, desenganchando ese círculo vicioso neuronal y al reparar, introduciendo nueva información natural del paciente adaptativa que realice la curación emocional, con lo cual a nivel somático hay una respuesta al mismo tiempo de bajada de intensidad, incluso total, del dolor. Y esto es así, ¿eh? Yo trabajo cada día con enfermos oncológicos con dolor muy importante y trabajo con MDR y es impresionante el cambio. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando nuestro cuerpo no puede resolver de forma adaptativa las experiencias perturbadoras de nuestra vida, queda en nuestro interior una herida en el hipotálamo, que es el dolor emocional, que se puede convertir, que nunca se solucionó y que después se puede convertir en un dolor crónico, en un proceso de ansiedad, en un proceso de depresión, en un proceso disociativo, etcétera, etcétera, etcétera. Este dolor permanece tapado en nuestro interior y puede volver a manifestarse más adelante, porque muchas veces pasa esto, insisto, hay dolores que están de una forma crónica desde la infancia, porque hay depresiones y ansiedades y otro tipo de problemas que desde la infancia van originándose, aumentan en la adolescencia, va más, pam, pam, hasta que se produce una situación realmente importante y dramática en un adulto. Pero hay personas que tienen la impactación traumática de un abuso, por ejemplo, con 4 años, que no se acuerda porque está en un lado realmente olvidado, está en la información inconsciente, y cuando hay una situación, por ejemplo, con la pareja de percepción de abuso, no hace falta que sea un abuso complejo, sino un poquito de abuso, se dispara aquello de una forma sobredimensionada y aquella persona entra en crisis total y no sabe por qué. Y con esta tecnología se puede ir a buscar la memoria antigua. Evidentemente, cuando aparece la crisis total, pues puede aparecer
normalmente con fobias, con ansiedades, con depresiones, con necesidad de usar drogas de todo tipo, pueden ser químicas como pueden ser de otro tipo, ¿eh? O sea, uno empieza a usar la batería, sale por donde puede, porque el sufrimiento nadie nos gusta y todos intentamos escapar. Entonces, cuando una persona se enfrenta a una experiencia traumática y en esta técnica se entra en el dolor, lo que pasa es que es una cuestión de minutos, porque, como he dicho antes, es muy rápido, pero hay que entrar en el dolor. Como se entra y se atraviesa y se reprocesa, realmente el cerebro empieza a volver a funcionar y se desatasca. ¿Y aquí qué hace un terapeuta? Un poco para que tengáis una idea. La intervención del terapeuta consiste en ayudar a la persona a clarificar el eje básico. Cuando tú trabajas una impactación traumática, tienes que ir al recuerdo y asociarlo claramente con la emoción que te evoca, con la cognición sobre ti mismo negativa y siempre con la percepción de dolor o sensación física, porque a veces no es dolor, son otras sensaciones, ¿de acuerdo? Y este sistema lo que hace es que al reprocesar todo se empieza a situar en los tres ejes, la cognición se reprocesa, la emoción se reprocesa y el síntoma físico se reprocesa. ¿Y qué se consigue? Pues se consigue reorganizar la información relacionada con esa experiencia. Insisto, no es lo mismo una experiencia traumática que una experiencia traumática repetida durante años. Evidentemente, y os hablo así de claro, una experiencia traumática única, por ejemplo, yo trabajé con una paciente que en su caso además está en el mundo de la fertilidad, era bióloga y justamente ella tuvo que hacer fertilidad y en el momento del parto hizo un desgarro de 3er grado y estuvo a punto de morir. ¿De acuerdo? Cuando llegó a casa no sabía qué hacer con la niña o el niño, no me acuerdo qué era. Estaba destrozada esta chica, pero no, porque estuvo varios días en cuidados intensivos. Pero ella estaba destrozada, me decía, yo es que no puedo, es que veo a la niña y es que no puedo ni verla, ¿no? Imaginaros qué fuerte, cuánto sentimiento de culpa, de dolor, de incomprensión. Cuando trabajamos que con una sesión ella pudo reprocesar toda la vivencia traumática en la que ella se vio muerta, casi muerta, pero ella tuvo esa experiencia. Con 3 sesiones ella ya podía coger a su hija, estaba tranquila, ya no le impactaba hablar de un posible otro embarazo, estaba aterrorizada. Fue algo tan doloroso y tan impactante y además sentía tanta culpa por no querer abrazar a su hija, que esto realmente la tenía en un jaque mate terrible. Pues es esto es un ejemplo, pero es un ejemplo de una impactación traumática única, ¿vale? Pero cuando es algo de un abuso detrás de otro, esto es más complejo, porque ha generado, sobre todo si es en niños, cuando un niño ha estado abusado sexualmente o de otra forma, porque de abusos hay de muchos tipos, ha estado abusado en una continuidad, esto te va estructurando tu personalidad. Y esto es un trabajo de encaje de bolillos, evidentemente, pero muy, muy potente y muy efectivo. Con 3 sesiones no arreglamos esto, evidentemente, pero la eficacia y la rapidez es impresionante. Yo os explico así de claro, porque mi recorrido es un recorrido pues, desde el año 91 que empecé hasta la actualidad, de realmente largo recorrido, me he ido implementando en todo lo que he podido de terapéutica y cuando encontré todas estas terapias de 3ª generación, realmente yo me puse muy contenta, tengo que decirlo, porque ver este nivel de eficacia, que yo no quiero decir que todo lo demás no tenga eficacia, yo utilizo todo lo que puedo, porque en cada caso es un mundo, pero con este abordaje de entrada
y después puedes ir implementando otras cosas. Es impresionante el cambio que hay. Entonces, lo que está claro es que con el MDR se produce un cambio sustancial de las sensaciones dolorosas y sobre todo en la manera en que la persona las vive. Cambia la manera en que el dolor se recuerda físicamente. O sea, una persona que ha podido estar durante tiempo y tiempo sin dolor, después el recuerdo cambia. ¿No sabéis lo que es eso? Porque es salir muchas veces incluso del victimismo, y de una sensación de losa, porque aunque salgas, tú tienes la sensación que has vivido mucho tiempo en un estado muy difícil, pero cambiar esa percepción te cambia la vida. También hay una disminución significativa en la percepción del dolor en general, y de sus efectos negativos relacionados, secundarios. Y un poco para que tengáis una idea muy breve de los estudios de neuroimagen, que sepáis que las imágenes resultantes de los estudios hechos con tomografía cerebral indican una activación en el lóbulo prefrontal cuando los sujetos recuerdan un evento traumático antes del tratamiento con MDR. ¿De acuerdo? Pero hay algunos cambios significativos con el SPECT descritos después del tratamiento de MDR, solo con una sesión, donde se encuentra de golpe una hiperactividad en el cíngulo anterior y en el lóbulo frontal izquierdo. Y después de 3 sesiones de MDR se ve un incremento, pero sustancial, en el metabolismo del lóbulo prefrontal, que podría reflejar una actividad del lóbulo facilitando una atribución de significado a nuevos estímulos sensoriales. Perdón. Entonces, los recuerdos son son almacenados con las emociones adecuadas después de hacer el tratamiento de MDR y quedan disponibles para ayudar a elaborar todo lo que son decisiones y comportamientos de futuro. Porque pensar que cuando una persona está con mucha impactación traumática, sea por el motivo que sea, por ejemplo, lo que nos reúne aquí, que es el dolor crónico, las personas tienen mucha sensación de no poder tomar decisiones, de no ver el futuro o de ver un futuro muy oscuro. Todo esto cambia radicalmente y se empieza a restablecer el círculo de información útil. Entonces, un poco, ¿qué hipótesis neurobiológicas hay bajo esto que os estoy explicando? Para que veamos la idea que hay debajo. Porque en realidad se sabe un poco, pero del todo os tengo que decir que tampoco se sabe, Todavía queda investigación por hacer. Pero bueno, hay diversas hipótesis que intentan explicar cómo el movimiento de los ojos ayuda a elaborar e integrar la información naturalmente. Hay investigaciones preliminares que sostienen la hipótesis de que los movimientos oculares estimulan una respuesta de orientación o un reflejo de exploración que estimula estados fisiológicos instintivos que pueden inhibir o modificar la respuesta de ansiedad aprendida. También hay recientes investigaciones neurobiológicas que relacionan la hipótesis de que los movimientos oculares pueden activar procesos neurológicos que imitan las funciones del sueño REM, es lo que pasa durante el REM y sus mecanismos de elaboración de la información. Y parece ser que debido a la estimulación bilateral, porque esto no os lo he dicho, pero se trabaja con estimulación bilateral, con todo este protocolo, ¿de acuerdo?, para hacer que la información se trabaje en los 2 hemisferios de una forma integrada. Y esta estimulación bilateral puede ser con tapping, provocando movimiento de ojos directo, o con sonido. A mí especialmente me encanta el sonido porque entras en estados hipnóticos muy potentes. Entonces, debido a esta estimulación, se producen cambios visoespaciales y en la memoria de trabajo que hacen que se reduzca la intensidad de la emoción asociada a la imagen traumática, y esto es crucial para que haya un buen reprocesamiento de información.
un poco la conclusión final es que debido a la complejidad de la red neuronal en el cerebro, porque los contactos estos del sistema límbico con el hipocampo son complejos y difíciles de explicar, es cierto que el dolor crónico no puede ser tratado con éxito sin que se procesen todos los componentes psicoemocionales. Y os he puesto un pequeño vídeo de 4 minutos que es para que veáis el trabajo de fondo del psicoterapeuta en una animación que yo creo que es muy bonita. Gracias.
puc dir una cosa, ¿no? Mirad, a mí me encanta, siempre me han gustado mucho los dibujos y sí, me encantan. Y esto un poco es evidentemente el trabajo del psicólogo, yo creo que de cualquier terapeuta. Aquí viene el tema, ¿no?, de cómo picamos piedra, cómo salen, ¿no?, las resistencias y cómo nosotros también nos cansamos en el proceso y nos cansamos, podemos cansarnos o no, pero como que son procesos duros que además se nos junta nuestra propia vida, nuestra propia traumática, y también hay que trabajarse. Solo quería decir esto. Gracias.